Hola, mi nombre es Diego Ruiz y hoy quiero platicar del tema específicamente de la transparencia y de cómo la transparencia casi arruina mi vida y todas mis relaciones personales. Primero que nada, la transparencia es cuando te mantienes en un umbral mínimo del pensar, o sea, cuando te mantienes simplemente existiendo sin la necesidad de hacer un esfuerzo mental o de hacer cualquier cosa, simplemente estás existiendo y evitando las maneras de pensar las cosas. Yo en mi vida el primer semestre de universidad me mantuve en un umbral mínimo del pensar. Intentaba hacer lo menos posible porque estaba acostumbrado a normalmente en preparatoria, dado a mi inteligencia, evitar los problemas y siempre tuve buenas calificaciones, siempre tuve un buen rendimiento escolar, manteniéndome en un umbral mínimo del pensar. Me mantenía así porque era lo que me funcionaba y en preparatoria era totalmente diferente mi nivel educativo, ya que siempre sentí que estuve bastante avanzado conforme a lo que iba aprendiendo y una vez entrando a la universidad este nivel de transparencia me afectó muchísimo en mi vida personal. De forma directa empecé la universidad pensando que seguía siendo mi primer parcial como preparatoria, que sin esforzarme y sin intentar nada iba a sacar buenas calificaciones, iba a pasar, con llevarme bien con los profes, todo iba a salir bien. Y entonces en mi primer parcial de preparatoria casi repruebo 4 de 6 materias que tenía dentro del primer parcial. Este umbral mínimo de conciencia me mantuvo cegado ante las cosas y no solo a nivel escolar, sino también en mis relaciones personales. Yo con mi novia llevo casi un año y este umbral mínimo me hizo justamente en ese entonces tener muchos problemas con mi novia, ya que la relación me estaba dando un poco igual. También a niveles de relación intrafamiliar me estaba me había dejado de importar lo que me decía mi papá, con mis amigos también. Estaba en un umbral mínimo de conciencia constante. ¿Eso qué significa? Que realmente estaba existiendo, pero no estaba tomando ningún esfuerzo por pensar o por hacer algún cambio. Y después de esto, pues empecé a tener demasiados problemas, tanto interpersonales como de estrés por la escuela, etcétera. Y entonces fue cuando decidí, parte de dejar este umbral mínimo de conciencia, es hacer un quiebre. Y entonces un quiebre es cuando pasas de estar a este estado mínimo de conciencia a estar en un estado pensativo, en un estado en el que quiebras esta relación anterior. Y conforme a esto, hice un quiebre a mitad del semestre en el cual tuve que rehacer todos mis hábitos, rehacer toda mi vida, todos mis conocimientos al final del día fueron hechos por este quiebre, incluyendo mis relaciones interpersonales. Este quiebre a nivel educativo, lo único que me ayudó fue a dejar de pensar que era tan inteligente como para sobrepasar a mis profesores de la universidad, a nivel, y ponerme a estudiar sobre ciertas materias que casi repruebo y casi hacen que salga de la uni en mi primer semestre. En base a relaciones interpersonales, el quiebre me vino sobre todo cuando el umbral mínimo de conciencia me mantuvo cegado y dejado de importar de mis relaciones hasta que estas mismas empezaron a alejar de mí. Este quiebre fue benéfico, pues me mantengo en ese umbral de pensamiento conforme al semestre y mejoré muchísimo mis calificaciones gracias a este quiebre. Al final del día pude subir mi promedio, no reprobé ninguna materia, pero me hizo darme cuenta el curso de comunicación, el cómo me di cuenta de estas cosas indirectamente. Yo antes simplemente lo veía como un proceso psicológico, pero en realidad fue un proceso comunicativo conmigo mismo y el darme cuenta de que en algún momento estuve en este umbral mínimo de conciencia llamado transparencia. Y el curso de comunicación al final del día fue muy benéfico, ya que gracias a eso me puedo dar cuenta de cómo la transparencia y los quiebres afectan en la vida diaria. Al final del día, si te mantienes en un umbral mínimo de conciencia, no puedes lograr nada más lo que ya has logrado. Y esa es mi conclusión. Muchas gracias por su atención. Quiero agradecer también de este curso que me ha dejado muchas enseñanzas en mi vida, que a nivel general, dado este estado de transparencia, no me había dado cuenta de muchos problemas que tenía o que ignoraba, porque me di cuenta que viví una gran parte de mi vida en este estado constante y al final del día la clase me hizo darme cuenta de en qué,
en qué parte de transparencia estaba y el por qué estaba en este estado constantemente. Conforme a eso pude hacer los cambios necesarios y hoy en día, gracias al quiebre que decidí tomar, al final del día creo que mejoré mucho como ser humano. Y con esto también reabrí demasiados espacios de posibilidades en mi vida, como mi meta a más corto plazo es entrar al programa de honores en el siguiente semestre.